Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Nacho, ¿cómo podríamos explicar lo que ha sucedido recientemente, esta avanzada relámpago por parte de lo que está sucediendo en Siria, las implicaciones que tiene y además la repercusión, entendiendo que este es un país que ya está en guerra desde hace más de 10 años? Desde el año 2020 el conflicto sirio estaba pausado. Las líneas de frente entre el gobierno y los rebeldes estaban quietas, pero quizás porque Irán había quedado bastante herida a través de Hezbollah y su campaña en el sur del Líbano contra Israel, es que los rebeldes vieron un momento de oportunidad para lanzar una campaña contra la ciudad de Alepo, la segunda más importante del país y que controla el norte precisamente de Siria. Y también percibieron una debilidad en el otro gran aliado de Al-Assad, el presidente de Siria, que es Rusia, que en su aventura militar en Ucrania también se encontraba incapacitado de enviar tropas y soldados y tanques. Aprovecharon la oportunidad y luego se sumó la milicia pro-turca. Sabemos que Turquía al norte tiene intereses y ocupa una parte de Siria, y esta es la resultante de esa ofensiva. Ahora están en estos momentos rodeando la otra gran ciudad del norte, que es Hama, mientras también, y hay que decirlo, una parte de las milicias proturcas atacan a los kurdos, que es el otro bando en disputa que ocupa una región de 50.000 kilómetros cuadrados en el noreste del país, y que también es un enemigo de Turquía. Sabemos que los turcos son enemigos de los turcos. Es un escenario extremadamente complicado porque además tenemos que sumarle un elemento adicional. Estados Unidos entró ayer en el combate con un bombardeo a posiciones de Al-Assad que están en la zona petrolera y a fuerzas iraquíes y afganas enviadas por Irán para reforzar a Al-Assad. Es un escenario, un conflicto extremadamente complejo de entender, pero se hace más sencillo si uno comprende que Siria es un estado fallido, repartido entre facciones que no logran tener la fuerza suficiente como para imponerse las unas a las otras. Ahora, Nacho, ¿y qué se sabe de los contactos diplomáticos entre Siria, Rusia, Irán y Turquía? Y además, ¿cuáles son los intereses de estos, pero también de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de Israel, entendiendo que están todos estos países involucrados en este conflicto y también las facciones que usted ya ha mencionado? A Irán le interesa mantenerse en Siria porque es la comunicación directa hacia el sur del Líbano y hacia donde están las tropas de Hezbollah atacando a Israel. Se sabe que Israel tiene como adversario a Irán. Por el lado de Rusia tiene bases en Siria y el puerto de Tartus, una base militar rusa que le permite acceder al Pacífico. Turquía tiene interés en reconstruir el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano controlaba toda esta región hasta Arabia Saudita, y por lo tanto este avance sobre Siria le permite llegar y tener un protagonismo mayor en el Medio Oriente. Y por el lado de Arabia Saudita y las potencias sunitas, es una competencia con otras potencias del mundo islámico, los chiitas en Irán con su yihad, Turquía, que también es una potencia islamista que tiene interés en ser parte de la región, y los sunitas liderados por Arabia Saudita y los emiratíes, Emiratos Árabes Unidos, que tienen un rol que cumplir, pero todavía no se sabe, porque si bien habían apoyado a las milicias integristas en su inicio, hace unos meses, en mayo, aceptaron nuevamente al régimen de Al-Assad en la Legión Árabe, que vendría a ser el cuerpo político de los países de la región que son parte de la alianza con Arabia Saudita. De manera que todavía está por verse si estas alianzas van a funcionar en el campo militar o no, o simplemente van a agregar más combustible al fuego. Suena, Nacho, como un panorama muy complicado, entendiendo además que son casi 14 años de guerra donde ni siquiera se ha logrado la paz. ¿Podríamos decir entonces que tampoco se espera que se logre próximamente? Sí, es un conflicto. Me gustaría señalar algo, que es que ya provocó por lo menos 600.000 muertos, 2 millones de heridos, 6 millones de desplazados internos y casi 5,7 millones de exiliados. Las posibilidades de solucionarles son mínimas porque son muchos actores,
son muchos intereses y por ahora el único lenguaje que se está usando es el de las armas y la política, como en otros conflictos de Medio Oriente, está ausente y degradada por los ánimos belicistas. Así que por ahora no hay solución a la vista. Y además entendiendo que otros conflictos en curso, los de Gaza, por ejemplo, y los de Ucrania. Exacto, porque como dijimos, Irán a través de Hezbollah está apoyando al régimen de al-Assad. En la medida que Hezbollah se ocupa de defender a al-Assad, tiene menos fuerzas para atacar a Israel y ya venía bastante dañada por la respuesta de Israel a los ataques desde el 7 de octubre, tanto de Hezbollah como de Hamas. Entonces, este conflicto también tiene una vinculación muy fuerte con el que está todavía sin resolverse entre israelíes y palestinos y, por añadidura, con Irán. Y todo esto que nos dice del control del poder del gobierno actualmente. El gobierno de al-Assad está en su peor momento, quizás en su momento más crítico desde el 2014, cuando Irán y Rusia lo salvaron apenas de ser derrocado. No se tiene muy buenas perspectivas para al-Assad porque su ejército está abandonando en masa, están desertando en masa y están perdiendo cantidades impresionantes de equipos y no dejan de retroceder. Así que si alguien tiene acciones del régimen de al-Assad, es un momento para venderlas. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, parte de lo que vamos a seguir revisando a través de las pantallas de Globovisión, @internacionales_GB, y ya regresamos con más información en materia internacional.